Hermanos, vamos a orar y vamos a prepararnos para continuar con nuestro estudio. Hoy vamos a seguir hablando de la Confesión de Fe de Londres. Habíamos visto que es una confesión ortodoxa y lo siguiente que nos toca ver hoy o empezar hoy realmente este tema que va a durar más de una clase, de que nuestra confesión es también reformada. Vamos a orar y arrancamos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de estar aquí hoy reunidos, de vuelta, Señor, en tu presencia. Gracias porque podemos apartar este día para glorificarte, para honrarte, para adorarte, Señor, para hacer uso de todos los medios de gracia que tú nos has dejado. Permítenos, Señor, ser edificados a través de este estudio y también a través de la predicación de tu palabra. Permítenos, Señor, crecer en esa fe antigua que confesamos, a la que nos adherimos y abrazamos, Señor. Te rogamos tu guía en tu santo nombre. Amén. Hermanos, la segunda gran observación que nosotros vamos a hacer acerca de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 es que es una confesión reformada. Habíamos dicho primero que debíamos verificar que sea ortodoxa. Entonces, por orden, lo que hacemos primero es confirmar que es ortodoxa y lo hicimos a la luz del credo de los apóstoles, que define lo más básico doctrinalmente hablando en cuanto a la ortodoxia cristiana. Entonces el siguiente paso que hay que dar es confirmar que efectivamente nuestra confesión es reformada. Y para eso lo primero que nosotros tenemos que hacer, antes inclusive de meternos en lo que serían los distintivos o los puntos que vamos a analizar, es definir bien la palabra reformado o reformada, porque tiene muchas connotaciones y eso muchas veces dificulta su uso. Así que obligatoriamente debemos hacer una explicación de a qué nos referimos cuando hablamos de reformada. El uso más completo y adecuado de la palabra reformada incluye todo el sistema de doctrina de las iglesias reformadas europeas, inicialmente en Holanda. Entonces, cuando nosotros hablamos de algo que es o una iglesia o una confesión reformada, estamos hablando de todo un cuerpo de doctrinas que incluye la cuestión del bautismo, incluye el día del Señor, incluye el principio regulador de adoración, toda la libertad cristiana, todo eso está incluido y eso sería el uso más completo y adecuado de esta palabra. Sin embargo, también cuando hablamos de que una confesión es reformada, lo primero que debemos hacer es mirar aquellas doctrinas bíblicas que habían sido ocultas durante el periodo previo a la Reforma y que volvieron a florecer con la Reforma Protestante del siglo XVI. Esas doctrinas son lo que hoy se conoce como las 5 solas que surgieron de la Reforma. Así que quiero nomás aclarar que si bien hoy vamos a mirar o vamos a empezar a mirar las 5 solas o las 3 principales solas de la Reforma para poder concluir de que tenemos una confesión reformada, no es suficiente decir que una confesión es reformada solamente porque contiene eso, ni tampoco que una iglesia es verdaderamente reformada solamente porque se adhiera a las 5 solas. Pero como esas doctrinas florecieron en el tiempo de la Reforma, es indispensable que ellas estén contenidas en una confesión que es reformada. Nosotros también después de esto vamos a tocar esas doctrinas de manera separada. Vamos a tener nuestro estudio sobre el Día del Señor, vamos a tener nuestro estudio sobre el Día del Reposo, vamos a tener nuestras lecciones sobre la libertad de conciencia, la libertad cristiana. Todo eso forma parte de una verdadera, de entender el término en el sentido más completo de qué es reformada. Pero por hoy vamos a hablar de las solas de la Reforma. Las 5 solas fueron frases teológicas que se desarrollaron en esa época. Las 5 solas de la Reforma. La Iglesia Católica Romana había introducido a la Iglesia en tinieblas, se había esparcido por cientos de años, y lo que los reformadores hicieron es tratar de no descubrir, realmente no es correcto decir que descubrieron estas doctrinas, realmente redescubrieron, porque durante muchos años estas doctrinas fueron sencillamente olvidadas. Originalmente,
la reforma, o por lo menos todos los historiadores están de acuerdo, los estudiosos de la reforma protestante, de que originalmente solamente tres pueden rastrearse al evento de la reforma protestante. Y vamos a poner esas tres acá. Tenemos la sola escritura, esta es la que vamos a desarrollar hoy. Tenemos la sola fide, estas dos son las más importantes de ese evento de la reforma protestante. Y tenemos la sola gratia. Estas tienen su origen, se puede encontrar en la reforma protestante del siglo XVI. Pero las otras dos, que son solus Christus y el famoso soli Deo gloria, son realmente posteriores a este evento. Así que es importante entender esto, por más que en algún momento de la historia se decidió tener las 5 solas como un representativo distintivo de la reforma, los historiadores realmente encuentran estas tres en este periodo, en ese evento de la reforma protestante del siglo XVI. Así que nosotros lo que vamos a hacer hoy es analizar la Confesión de Fe de Londres a la luz de esas tres. Y hoy nos vamos a dedicar solamente a la sola escritura y los siguientes domingos vamos a ir avanzando en esas solas. Ahora, es sumamente importante para empezar a hablar de cualquiera de las solas, definir qué es lo que implica esta palabra. ¿Por qué era necesario tener esa palabra ahí y por qué está ahí la palabra latina sola? Porque lo que hace esta palabra es en un sentido, no quiero decir que modifica, pero en un sentido sí lo hace, ¿verdad? A la luz de lo que creía Roma. Lo que hace esta palabra es darle a la que le sigue una exclusividad. Hace que sea exclusiva. Esto nos va a ayudar también a entender lo que se creía en la iglesia romana. Entonces la sola le da una exclusividad a la palabra que le sigue, que es la que va a realmente desarrollar la doctrina. Significa solamente o únicamente. Y su importancia consiste en la exclusividad que le da a la verdad de la Escritura, que acompaña y que contrasta la falsa enseñanza de la Iglesia Católica Romana. Hay que entender que no es que la Iglesia Romana no enseñó acerca de la gracia. Nunca enseñó acerca de la salvación solamente por gracia. Hablaban de la fe. Hablaban de la fe como necesaria para que alguien sea salvo, pero nunca de que se es salvo solamente por fe. Enseñaban que se es salvo por fe más obras. Y no es que no tenían la Escritura. Tenían la Escritura, pero la autoridad que le dieron a la Escritura no es la misma que se va a definir en esta doctrina de la sola Escritura. Entonces, nuestro propósito de hoy va a ser analizar la Confesión de Fe de Londres 1689 a la luz de esas tres solas originales de la Reforma y vamos a demostrar con esto la legitimidad de su herencia reformada. Entonces, vamos a analizar la sola Escritura. Una de las grandes doctrinas fundamentales que fueron reclamadas en la Reforma Protestante fue el lugar que las Escrituras tienen como la única regla autoritativa en asuntos de fe y práctica. Ahora, ¿cuál era el contexto en el que surge la declaración sola Escritura? El contexto es que la Iglesia romana había secuestrado el cristianismo, había pervertido la pureza del cristianismo y el error fatal que les llevó a ellos a caer en esa oscuridad doctrinal, si se puede decir de alguna manera, fue haber puesto el criterio humano y las tradiciones de los hombres al mismo nivel de la Escritura. En clases anteriores nosotros ya habíamos hablado que entender bien la Reforma Protestante no es creer que los protestantes tienen la Escritura y los romanos tienen la tradición, porque los protestantes también tienen tradición y los romanos también tienen la Escritura. No era un grito de batalla de Escritura contra solo tradición. Ambos tenían la Escritura, ambos tenían tradición. La pregunta finalmente era ¿cuál de esas fuentes tiene la autoridad final? ¿Cuál tiene la máxima autoridad? Y la Iglesia romana respondería y sigue respondiendo a esa pregunta que la autoridad final está en la tradición y en las Escrituras. La equiparan al mismo nivel y lo que se protestó o lo que los protestantes protestaron contra la Iglesia Católica es que solo la Escritura tiene esa autoridad final.
Yo quiero leerles para que ustedes vean que esto no es algo que los protestantes decimos nomás en contra del catolicismo romano, sino que realmente ese asunto quedó grabado en la iglesia romana y se sigue creyendo y sosteniendo como dogma o como doctrina hoy en la iglesia católica. Hay un documento que se llama el Dei Verbum, que es uno de los 16 documentos que resultaron del Concilio Vaticano II y que fue promulgado por el Papa Pablo VI en noviembre de 1965. Ahí se expone la enseñanza dogmática, la doctrina que tiene la Iglesia Católica Romana sobre el estudio, la interpretación, la reflexión y la aplicación del contenido de las Sagradas Escrituras. Yo quiero leerles a ustedes lo que dice el artículo 10 del Dei Verbum para que vean la tradición, la relación que hay entre la tradición, las escrituras y la responsabilidad que este párrafo le da a algo que ellos le llaman el magisterio sobre la interpretación de las escrituras. Dice así: la sagrada tradición, pues, y la sagrada escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la iglesia. Fiel a este depósito, todo el pueblo santo, unido con sus pastores en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, persevera constantemente en la fracción del pan y en la oración. De suerte que prelados y fieles colaboran estrechamente en la conservación, en el ejercicio y en la profesión de la fe recibida. Pero el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este magisterio evidentemente no está por encima de la palabra de Dios, sino que la sirve enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. Es evidente, por tanto, que la sagrada tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro, y que juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Hay varios errores teológicos y doctrinales dentro de esta declaración, hermanos, en este párrafo. Pareciera ser verdad que cuando leemos que el magisterio no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve y enseña solamente lo que le ha sido confiado, pareciera ser que como que va a empezar a tener un orden y parece que se va a encontrar como un camino seguro. Sin embargo, no quiero que dejen pasar que el párrafo empieza diciendo que la sagrada tradición y la sagrada escritura constituyen un solo depósito de la palabra de Dios. Para ellos es parte de la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. La igualan exactamente al mismo nivel que la Escritura. Entonces, nosotros podemos evidenciar que en este documento normativo de la Iglesia Católica, la herencia del error que llevó a los creyentes a protestar y proclamar la sola Escritura en el tiempo de la Reforma. Y hay tres problemas doctrinales, al menos tres hay, muy serios que podemos considerar en este párrafo y que nosotros realmente vamos a analizar porque estos tres constituyen la antítesis de lo que es la sola escritura. Esos tres errores son que la tradición y la escritura son esa última fuente de autoridad, que la escritura solo puede ser interpretada por la iglesia y que la salvación y el conocimiento de Dios no es exclusivo a través de la escritura, que se puede alcanzar el conocimiento de Dios y la salvación a través de o la tradición o el magisterio, como leímos al final de ese párrafo, ¿verdad? Decía, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Entonces, analicemos primeramente la autoridad que tiene la Escritura en cuanto al conocimiento de Dios. Entonces, vamos a ver nosotros que la sola Escritura, a la luz de tres enunciados. Primero, la sola autoridad en cuanto al conocimiento de Dios. Vamos a ver tres enunciados para analizar realmente que
la doctrina de la sola escritura está realmente en nuestra confesión. Pueden ya ir sacando sus confesiones. Ahora vamos a mirar primeramente el capítulo 1 de la Confesión de Fe de Londres. Quieren ir abriendo ya, si tienen el impreso, empiezan la página, les digo, y sería la página 8 de las Santas Escrituras. Entonces, desde su mismo principio, la confesión busca manifestar la gran convicción que tiene sobre la autoridad de las Escrituras en la vida y fe de la Iglesia. De hecho, su primera línea contiene esta frase: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Entonces, vamos a analizar primero esa expresión, la única regla. Eso reclama el derecho exclusivo que tiene la Escritura en cuanto a ser una fuente de revelación de lo que vamos a ver ahora, fuente de revelación del conocimiento de Dios. Es interesante, hermanos, que si ustedes analizan su confesión a la luz de la confesión de Westminster, que dijimos que se usó como un esqueleto para hacer nuestra confesión, no se encuentra eso, esa línea así específicamente no está ni en Westminster ni en la Declaración de Saboya. O sea, es algo único que la confesión de Bautista incluyó. Sin embargo, de ninguna manera eso significa que en la confesión de Westminster no se encuentra esta verdad o que ellos no creían eso, sino simplemente que los bautistas quisieron hacer un énfasis muy especial y iniciar la confesión con esta frase, que la Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible. Que la confesión de Westminster confesaba eso mismo se puede comprobar a la luz del Catecismo Menor de Westminster. Recuerden que los catecismos que surgen en el contexto posterior a cada confesión de fe no son otra cosa que una herramienta para estudiar la confesión. Entonces, todo lo que se enseña en el Catecismo Menor y el Catecismo Mayor de Westminster es un resumen o una forma más didáctica, práctica, a lo mejor más bajada de lo que enseña la confesión de Westminster. Siempre están en línea. Lo mismo ocurre con la confesión, con nuestro Catecismo Bautista. Es una herramienta para estudiar la confesión de Londres. La segunda pregunta del Catecismo Menor de Westminster dice: ¿qué regla? Recuerden la frase de Londres, la única regla. Dice Westminster: ¿qué regla ha dado Dios para guiarnos en cómo podemos glorificarle y gozar de Él? La respuesta es la palabra de Dios, entre paréntesis, que se contiene en las Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento. Es la única regla que nos enseña cómo podemos glorificarle y gozar de Él. Así que está claro que si bien a lo mejor nosotros no encontramos eso en el primer párrafo de Westminster, de hecho asimismo no encontramos esa frase en los otros párrafos de su capítulo 1, el Catecismo Menor nos ayuda a entender que eso era algo que ellos también creían, que la Escritura es la única regla de fe. Entonces, desde el principio se establece en nuestra confesión y las anteriores que nada ni nadie constituye la autoridad final sobre la fe y el conocimiento de Dios, sino solamente la Escritura. Y hermanos, cuando hablamos de conocimiento de Dios, quiero que lo vean a la luz de lo que dice de vuelta el principio del párrafo 1. La única regla suficiente, segura e infalible en todo conocimiento, fe y obediencia, ¿qué? Salvadores. Sería errado pensar que la sola Escritura enseña que la Biblia es la única fuente de conocimiento absoluto de todas las cosas, porque probablemente nadie va a poder recibirse de la carrera de ingeniería solamente con su Biblia. O sea, no sería lógico creer eso, ¿verdad? Porque hay gente que inclusive dice que eso es lo que nosotros decimos a través de estos enunciados, ¿verdad? Y eso no es así. La confesión es muy clara en cuanto a conocimiento, fe y obediencia, ¿qué? Salvadores. Un conocimiento de Dios salvador. De hecho, esto se va a contrastar inclusive ahora con la revelación natural. La revelación natural es algo que creemos nosotros que existe. Creemos que la revelación natural puede hacernos llegar a la conclusión de que existe un Dios. Existe un ser superior que creó las cosas porque están creadas de una manera tan magnífica que no pudo haber sido de otra manera. Pero la naturaleza, contemplar la naturaleza no te puede llevar a un conocimiento salvador de Dios, no te ayuda a entender la voluntad de Dios, ni te ayuda a entender sus decretos. Lo que hace es realmente dejar al hombre sin excusa. Eso es lo que hace realmente la revelación general. Evidencia que existe un creador y nos deja sin excusa.
Pero la escritura, la revelación especial, es la única que tiene el conocimiento, ese conocimiento salvador. Entonces, ¿qué quiere decir la confesión cuando expresa que la escritura es la única regla suficiente, segura e infalible? Hay 4 cosas que busca transmitir. Primeramente, en cuanto al conocimiento de Dios, vamos a ver que es necesaria, la escritura es necesaria para un conocimiento de Dios y que también la escritura es suficiente para el conocimiento de Dios. ¿Alguien puede leer ya el párrafo 1 de su confesión si tiene a mano? 1.1, por favor. Sí. La Santa Escritura es la regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencias salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que dejan a los hombres sin excusa, aún así no son suficientes para dar ese conocimiento de Dios y su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en muchas ocasiones y de muchas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y después, para preservar y propagar mejor la verdad y para el establecimiento y control más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace que las Santas Escrituras sean sumamente necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Entonces, al final de ese párrafo, nosotros vemos que se menciona que las escrituras son absolutamente necesarias para poder conocer a Dios. Algo necesario es algo que es imprescindible, es decir, algo que no puede faltar o algo que no puede ser reemplazado. Entonces, para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos las escrituras porque conocerlo de manera salvífica no es posible sin ella. Conocer su carácter verdadero, entender la voluntad de Dios, no es posible sin la escritura. Esa doctrina dejaba fuera la tradición romana como una fuente de revelación salvadora de Dios, así como también dice cualquier pretensión de revelaciones inmediatas. Un paréntesis para hacer también aquí en el párrafo 1 es que al final de este párrafo nosotros encontramos que la sola escritura también incluye la cesación de dones de revelación. Porque si Dios sigue revelando, entonces la palabra de Dios ya no es la única fuente, sino que es una de tantas o de muchas fuentes de revelación que hay. No se preocupen que nosotros tenemos todo un módulo para estudiar cesacionismo y ahí vamos a poder entrar en detalle, pero yo solamente quería hacerles la observación de que ya en el párrafo 1 nosotros también tenemos la declaración del cesacionismo. En otros lugares la confesión, tanto explícita o implícitamente, va a volver a hacer énfasis en esta verdad. Así que claramente se ve que es necesaria para el conocimiento salvador de Dios. Pero también quiero que vayamos al párrafo 6 ahora y que veamos cómo se argumenta que es suficiente. ¿Puede leer alguien el párrafo 6, por favor? Perfecto. Entonces, la primera parte del párrafo evidencia esta verdad de que la palabra de Dios es suficiente para el conocimiento salvífico. Decir que la palabra es suficiente para la salvación es afirmar que ella tiene todo lo que se necesita para salvar a una persona o para que uno sea salvo, sin necesidad de que se le añada nada. Algo que es suficiente es algo que siempre cumple su propósito, que no necesita nada más para poder cumplir el propósito que tiene. La conclusión natural de este párrafo 6 del capítulo 1 es que nada debe ser añadido a las escrituras. Esa es la conclusión natural que nosotros tenemos que ver ahí. Y la confesión es explícita, expresando que hay 2 tipos de añadiduras distintas que debemos evitar. Una de ellas, dice, es la nueva revelación del Espíritu, nuevas revelaciones del Espíritu, lo cual evoca muy culturalmente relevante para nuestra época la tendencia carismática de muchos grupos radicales que afirmaban y siguen afirmando hoy que reciben revelación directa de parte de Dios. Pero se agrega también ni por las tradiciones de los hombres. Y eso hace alusión directamente
a la tradición de la Iglesia Católica Romana, que fue contra lo que se estaba batallando en la época de la Reforma. Entonces, lo primero que encontramos en estos dos párrafos es que la sola autoridad del conocimiento de Dios se declara como necesaria y suficiente. Y quiero que veamos dos más. Vamos a ver también que, en contra de lo que habíamos leído del Dei Verbum, que ella puede ser, la escritura puede ser entendida por todos los hombres y que también ella es la única juez final en todo tipo de controversia que tenga que ver con escritos humanos. Entonces, la doctrina, hermanos, siempre afecta nuestra manera de vivir. Eso ha sido una realidad a lo largo de la historia. Pero ¿qué es lo que estaba detrás de la prohibición de la Iglesia Católica Romana de que la palabra sea traducida o que sea dada al pueblo para que cada uno pueda interpretarla? Era su entendimiento incorrecto de que la escritura no puede ser entendida por una persona común y corriente. Y esa doctrina llevó a que el mundo, vamos a decirlo en ese contexto y en ese momento de la historia, recibiera una única interpretación de la Biblia, que era la interpretación de la Iglesia Católica Romana y la interpretación por ende de la religión cristiana. Entonces, cuando Dios abrió los ojos de diferentes hombres, mostrándoles realmente que el pueblo de Dios no solo que podía, sino que debía estudiar la palabra de Dios, es ahí cuando una gran cantidad de las traducciones de la Biblia comenzaron a aparecer. Y si tenemos en cuenta el contexto de lo que la Iglesia Católica Romana defendía, ahora vamos a entender también a lo mejor un poco mejor por qué hubo hombres que tuvieron que dar su vida por traducir la Biblia. Porque para ellos eso no era posible y estaba estrictamente prohibido. Entonces, evidentemente, la persecución llegó a un punto inclusive de que aquellos que se les descubría traduciendo la Biblia para que el pueblo pueda entenderlo, eso era recompensado con pena de muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué descubrimiento realmente se había hecho? El hombre común podía escuchar a Dios ahora sin necesidad de que alguien lo interprete. Y esa doctrina está también en nuestra confesión. Vamos por favor al párrafo 7 del capítulo 1. Dice el párrafo 7, no todas las cosas en la escritura son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, aquí está la clave, aquellas cosas que es necesario saber, creer y obedecer para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de la escritura que no solo los eruditos, sino también los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas mediante el debido uso de los medios ordinarios. Así que claramente encontramos aquí en este párrafo, en el párrafo 7, la doctrina que también lleva muchas veces el nombre de la perspicuidad de las Escrituras, lo que significa sencillamente que la palabra de Dios es clara y que es tan clara que no solamente los eruditos, sino que los que no lo son, también pueden entenderla en cuanto al conocimiento salvífico. Fíjense que la confesión hace una especie de paréntesis al principio de este párrafo, ¿verdad? Dice que no todas las cosas en la escritura son igualmente claras ni fáciles de entender, pero sí en cuanto a ¿qué tipo de conocimiento? Salvífico. En cuanto al conocimiento salvífico, sí son suficientemente claras y están contenidas en uno u otro lugar de la palabra de Dios. Entonces, por último, la sola autoridad en el conocimiento de Dios, a la luz de la sola Escritura, enseñaba también que ella es el juez final de toda controversia. En el último párrafo, el párrafo 10 de nuestro capítulo 1, la confesión vuelve a enfatizar la sola autoridad de las Escrituras al afirmar que solo ella es el juez supremo al momento de una controversia o a la hora de juzgar algún escrito humano. Dice el párrafo 10, el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de escritores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no puede ser otro que la Santa Escritura entregada por el Espíritu. En dicha Escritura, así entregada, nuestra fe se resuelve finalmente.
Así que aquí, por ejemplo, quiero que noten que no es casualidad que se mencionen frases como decretos de concilios, opiniones de autores antiguos, doctrinas de hombres. Todo eso, hermanos, en un sentido u otro, tiene un trasfondo reformado, tiene un trasfondo de lo que estaba ocurriendo en el contexto de la Reforma Protestante, porque son referencias a lo que incluía la tradición de la Iglesia Católica Romana. La expresión espíritus particulares sí ya podría ser una referencia a un reclamo un poco posterior que tenían ciertos grupos que empezaron a decir que tenían revelación directa. Revelación especial, revelación directa. Ahí se listan muchas veces a los anabaptistas como los que tenían revelaciones directas que ya no venían de la Escritura y ellos creían que eso debía tener la misma autoridad. Entonces, interesantemente, el veredicto final que da este capítulo se resume en la última frase que dice: en dicha escritura así entregada, nuestra fe se resuelve finalmente. Le damos entonces o reclamamos como confesionales bautistas que la sola autoridad de las escrituras la escritura tiene esa sola autoridad en el conocimiento de Dios en cuanto a la salvación de los hombres y en cuanto a la santificación de los creyentes, porque recuerden que también dijimos que es en cuanto al conocimiento salvífico de Dios y en cuanto a, como decía el Catecismo Menor, cómo vivo para glorificar a Dios y gozar de Él. Entonces, ese conocimiento reclama la sola Escritura en cuanto a la salvación y también en cuanto a la santificación del creyente. En segundo lugar, vamos a ver que la sola Escritura no enseñaba solamente una sola autoridad en cuanto al conocimiento de Dios, sino también una sola autoridad sobre la conciencia de los hombres. Esta doctrina, también conocida como la libertad cristiana o la libertad de conciencia, fue un tema sumamente importante durante la Reforma Protestante. La Iglesia Católica Romana había esclavizado la conciencia de los hombres a través de rituales y de ceremonias humanas. La sola Escritura se levanta como una bandera que proclama que la única autoridad sobre la conciencia de los hombres debe ser la palabra de Dios. Nadie debe obligar o someter la conciencia de otras personas en asuntos de fe, pues al tener la obligación de escudriñar la palabra de Dios, cada uno será responsable ante Dios de adorarlo como la palabra o como Él se ha revelado en su palabra. Recordemos las palabras de Martín Lutero ante la Dieta de Worms como un baluarte, como un pilar de proclamación de esta verdad. Él dijo: a menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razón clara, pues no confío en el Papa o en los concilios, ya que es bien sabido que se han equivocado y se han contradicho a sí mismos. Las Escrituras que he citado, dice Lutero, me obligan a mantenerme firme en esta posición, pues mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no voy a retractarme de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacerlo de ninguna otra manera. Aquí permanezco, que Dios me ayude. Amén. Esa frase sigue estando plasmada en nuestra confesión de fe. Esa verdad sigue estando plasmada ahí. Aunque la confesión dedique inclusive un capítulo completo acerca de la libertad cristiana, los estudiosos de la confesión han sugerido que ese tema realmente forma parte de toda una sección de la confesión. Incluyendo los capítulos 22 hasta el 30, se expone y se detalla mucho más de vuelta las implicancias, los límites y las libertades de la vida cristiana. O sea que, por un lado, la confesión tiene un capítulo que enseña específicamente la libertad cristiana, pero luego ese capítulo ustedes tienen que entender muy bien porque ese capítulo permea los capítulos 22 al 30 después en cuanto a esa doctrina de la libertad cristiana. En el párrafo 1, por ejemplo, del capítulo 21 de la confesión, se presenta en qué consiste la libertad cristiana. Vamos al capítulo 21. Después tenemos el párrafo 3, donde se habla del abuso de la libertad cristiana, de esta doctrina. Y es en el párrafo 2 en el que se presenta el fundamento de dónde viene esta doctrina
de la libertad cristiana. ¿Alguien puede leer, por favor, el capítulo 21, párrafo 2? Pero Dios es el Señor de la conciencia y ha dejado libre de las doctrinas y mandamientos de los hombres, que hagan cualquier cosa contraria a su palabra o que no estén contenidos. Así que creer tales doctrinas, obedecer tales mandamientos, traicionar la verdadera libertad, una fe implícita y una obediencia absoluta y ciega es destruir la libertad de conciencia, también la razón. Entonces, ¿cuál pueden decirme ustedes a la luz de este párrafo que es el fundamento de la libertad de conciencia? ¿Qué es lo que vemos ahí? Dice que solo Dios el Señor es el Señor de la conciencia, ¿verdad? Y dice que la libertad de conciencia está libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres, que están de alguna manera, ¿qué? En contra de su palabra o no contenida en su palabra. Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿De dónde surge la doctrina de la libertad cristiana? De la sola escritura. Abrazar la sola escritura implica abrazar la libertad cristiana, abrazar la doctrina que se desarrolla en nuestro capítulo 21. La proclamación de este concepto tan importante entre los reformadores, quienes lucharon en contra de la tiranía romana que habían puesto sobre el pueblo ritos, ceremonias y ordenanzas que esclavizaban y los alejaban del único Dios verdadero, revela, hermanos, en nuestra confesión su carácter de reformada. ¿Se dan cuenta cómo inclusive a la luz de analizar las solas nosotros estamos entrando ya en otras doctrinas que son distintivamente reformadas? Dijimos que vamos a analizar solamente las 3 solas para ver que la confesión es reformada, pero automáticamente nos metemos en las solas y ¿qué encontramos? Otras doctrinas que son necesarias afirmar. Entonces no es consistente decir que somos reformados y creemos en las 5 solas de la reforma, pero rechazamos o negamos todas las demás doctrinas. Ahora acabamos de hacer un énfasis en que la doctrina de la libertad de conciencia o la libertad cristiana tiene su fundamento en la sola escritura. O sea que es una doctrina que tenemos que entender, que tenemos que abrazar y defender. Y van a ver ahora en el último punto que quiero mostrarles, que es la sola autoridad en cuanto al culto al Señor. Van a ver que aquí entran el resto de esas doctrinas que son distintivas de las iglesias reformadas europeas. Sola autoridad en el culto al Señor. Este es nuestro tercer y último punto. Entonces, finalmente, este último concepto que consideraremos nace también de la sola escritura. Es la sola autoridad que tiene la escritura en la adoración o el culto que presentamos al Señor. Entonces, con el pretexto de la autoridad que la iglesia papal le otorgaba y le sigue otorgando la tradición, el culto que ellos presentan a Dios está siempre cargado de rituales y ceremonias humanas. Y hermanos, yo quiero que ustedes vean que entender esto nos lleva a entender que la autoridad que le demos a la palabra de Dios va a definir la forma en que adoremos a Dios en el culto privado. Si nosotros agregamos otros tipos de autoridad final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar usando también esas autoridades para adorar a Dios en el culto al Señor. Entonces, es sumamente importante que entendamos que el cómo adorar a Dios depende en esencia de la fuente de autoridad que nosotros reconozcamos en la iglesia. Reconocemos a la Escritura como la única regla final, suficiente e infalible, entonces cualquier cosa que esté en contra de ella no va a ser aceptada por nosotros como una forma de adorar al Señor en el culto. Evidentemente creemos que nuestra confesión no está en contra de la palabra de Dios y por eso nos ayuda a entender mejor lo que enseñan las Escrituras y podemos sacar una enorme cantidad de principios de cómo adorar al Señor a la luz de lo que enseña nuestra confesión. ¿Pero por qué? No porque ella tenga la máxima autoridad, sino porque ella explica de una manera muy resumida y fiel a la palabra de Dios lo que la palabra de Dios define como autoridad infalible, ¿verdad? Entonces, en ese sentido entendemos que sí podemos usar, porque esta es parte de nuestra tradición. Esta es nuestra tradición como protestantes. Nuestras confesiones de fe son nuestra tradición, pero ellas siempre están subordinadas a la palabra de Dios. Nunca
al mismo nivel como la Iglesia Católica. Si la autoridad de la Iglesia descansa en la Escritura y en la tradición, entonces esas dos fuentes van a determinar la forma en que nos acercamos a Dios. Si la autoridad de la Iglesia es solamente la Escritura, entonces ella es la única que va a determinar cómo acercarnos. Entonces, la confesión de fe, de manera consistente con la sola Escritura, enseña también estas cosas. Tenemos, por ejemplo, el capítulo 22. ¿Alguien puede leer, por favor, el párrafo 1? La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señoría y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos. Por lo tanto, debe ser temido, amado, alabado, invocado. Se debe confiar en Él y debe ser servido con corazón, o al alma con todas las fuerzas. La manera aceptable de adorar a Dios es que por Él mismo. Está tan delimitada por su propia voluntad revelada, que no puede ser adorado conforme a las intenciones de los hombres y la sugerencia de Satanás, y por medio de ninguna representación y de ninguna otra manera. ¿Verdad que la esencia de este párrafo es clarísima? A lo mejor habla de cosas un poco más profundas que vamos a tener que leer los siguientes párrafos de la confesión para entender. Posiblemente a la hora de la práctica en el cómo es que necesitamos ir más allá de este párrafo, pero realmente este párrafo es sumamente claro, limitando a Dios como el único que reveló la autoridad que puede regir el culto del Señor. Este párrafo deja clara la posición de autoridad exclusiva que la confesión le da a la Escritura en lo que respecta a la adoración a Dios. En los párrafos siguientes, la confesión va a detallar cómo, va a detallar el cómo es esa forma que las Escrituras revelaron. En el párrafo 2, por ejemplo, se habla de Dios como el único que debe recibir adoración. Ese párrafo utiliza una expresión particular que es no a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura, lo cual podemos ver nosotros claramente que es una referencia a la falsa adoración practicada por la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? En los párrafos 3 al 5, por ejemplo, se van a mencionar los elementos de la adoración a Dios, los cuales están establecidos en la palabra. En el párrafo 6 se habla de que la adoración no está limitada a un lugar en específico, sino por el contrario que se motiva que la vida del creyente sea una vida de adoración en todo tiempo y en todo lugar. Y finalmente, en los párrafos 7 y 8, la confesión mencionará la importancia del día del reposo cristiano o lo que llamamos el día del Señor. Así que cada uno de esos párrafos deja claro que la forma de adorar al Señor ha sido establecida por Él y ha sido revelada en su palabra. Entonces, volviendo a lo que yo decía al principio y que no quiero que se malentienda. Para poder decir que nuestra confesión es reformada, debemos buscar que por lo menos estas tres doctrinas estén incluidas. La sola escritura, la sola fide y la sola gratia. Aunque si buscamos estas dos también las vamos a encontrar, no hay problema, podemos buscar las 5. Como estas son las tres que realmente se remontan al periodo de la Reforma, entonces decimos que con esas tres podemos decir que nuestra confesión es reformada. Pero al nosotros realmente profundizar en estas tres solas, ¿qué es lo que nos encontramos? Y solamente mirando hoy la sola escritura, ¿qué nos encontramos? Acá, ¿qué encontramos? Día del Señor. ¿Qué más dijimos que encontramos? El principio regulador de adoración. Habíamos dicho que acá encontramos la libertad de conciencia. Todo un capítulo dedicado a eso. Entonces, se dan cuenta, hermanos, que si bien lo que nosotros hacemos hoy es el ejercicio de analizar nuestra confesión a la luz de las solas, el no entender todas estas demás doctrinas, ¿qué implica? Implica un conocimiento superficial de las 5 solas de la Reforma. Un conocimiento no lo suficientemente profundo de qué es lo que realmente los reformadores quisieron defender, contra qué realmente ellos estaban luchando, cuál era el grito de guerra de esa época, y de hecho
más adelante en la historia de la iglesia, hasta llegar a nuestra confesión de Londres, nosotros vemos cómo todas estas doctrinas fueron teniendo cada vez un mayor desarrollo y una sistematización hasta poder ser contenidas en nuestra confesión de fe de una manera concisa y clara. Porque eso es lo que creemos que es nuestra confesión de fe, ¿verdad? Un resumen de las cosas fundamentales que todo creyente debe creer. No enseña todas las cosas que están contenidas en la Escritura. Enseña un resumen de las cosas fundamentales y todas estas están contenidas en nuestra confesión de fe. Entonces, lo que vamos a hacer los próximos domingos es mirar la sola fide y luego vamos a mirar la sola gratia, y cuando miremos a la sola gratia, automática e inevitablemente esto nos va a llevar a introducirnos en las doctrinas de la gracia o el tulip. Entonces tenemos unos minutos, unos 5 minutos para una que otra pregunta, si alguien se quedó con alguna duda acerca de la sola escritura, acerca de nuestra confesión siendo verdaderamente reformada. O a lo mejor quieren hacer algún comentario nada más para complementar, si no hay dudas. Pues estamos bien. Estamos bien. Cerramos ahí entonces, vamos a orar y nos preparamos para continuar con el culto. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por permitirnos meditar en estas verdades tan claramente expresadas en esta confesión de fe, Señor. Gracias porque has permitido que hombres valientes rescaten, Señor, estas verdades del poder de la Iglesia Católica Romana. Gracias, Señor, porque ese legado nos ha sido entregado. Te pedimos que nos ayudes a continuar ese legado, a entenderlo, a abrazarlo verdaderamente de corazón y que no sea meramente algo intelectual, Señor, que no viaja de nuestras mentes a nuestro corazón, que realmente este conocimiento moldee y permee toda nuestra adoración a ti en tu culto, Señor. Te rogamos que nos sigas guiando y que también en este día bendigas la predicación de tu palabra, en tu santo nombre. Amén.